Hola a todos, queridos amigos míos, aquí estamos de vuelta grabando un programa más. Y qué mejor que partir con un tema muy en boga dentro de los trastornos de la personalidad actual, como es el narcisismo. El narcisismo es un patrón general que se presenta como grandiosidad, ya, en la imaginación o en el comportamiento de la persona. Una necesidad de admiración, una falta de empatía, que empieza a la edad adulta y se dan en diferentes contextos. Pero, ¿cómo surgió realmente este comportamiento o actitud? Todo empezó, según la mitología griega, con un hombre de carne y hueso, pero de una belleza propia de los dioses. Las mujeres le perseguían, pero él rechazaba a todas con arrogancia y desdén. Él se sabía el mejor y no había mujer merecedora de semejante regalo. Esto pensaba Narciso, que se llamaba él, de sí mismo, sin siquiera haberse visto alguna vez. En la época mitológica no habían espejos. Eh, no sé si sabían eso, pero no habían espejos. Y una tarde estaba Narciso paseando por el bosque cuando se acercó a un estanque para beber. Al agacharse y ver su reflejo, descubrió tanta belleza que se enamoró de sí mismo y quiso acercarse más a él. ¿Te puedes imaginar cómo acabó esta historia? Porque al querer acercarse a su reflejo en el agua, cayó al estanque y se ahogó. Buen final para cualquier narcisista, ¿verdad? Pero no vayamos a pensar que estamos ante un asunto de poca importancia. El narcisismo es un peligro porque puede destrozar la vida de las personas. Hombres y mujeres, pero especialmente mujeres, ven cómo su vida se desmorona al mismo tiempo de su salud mental por haber tenido la mala suerte de toparse con un narcisista en su vida. El narcisista hace de la manipulación un arte, y un arte maquiavélico que en muchos casos llega a la violencia psicológica. Ojo ahí. El concepto de narcisismo es considerado uno de los grandes e importantes y controvertidos temas en el psicoanálisis, dado que en él se entrecruzan situaciones que durante mucho tiempo permanecieron separadas, como es el punto de vista tópico, la piel y la teoría de las pulsiones. Su historia está asignada desde su nacimiento por la insatisfacción de Freud acerca de su elaboración teórica y por las dificultades que ello luego en la clínica para precisarlo más adecuadamente. Sobre todo los autores que hicieron esto, que luego profundizaron en el concepto, se esforzaron por relacionar el pleno metapsicológico con el clínico sin caer en ambigüedades o en abstracciones que se relevaban inútilmente por ser excesivamente genéricas. Freud dice que el narcisismo vendría a ser el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Y para ilustrar esto, menciona toda una serie de fenómenos, tales como la autoestima, la conducta que adoptamos en la enfermedad, en el dolor, el fenómeno de enamoramiento, el acto de dormir y el duelo. Se trata de una serie de situaciones normales, cotidianas, pero que pueden ser el modelo de ciertas patologías. Nos introduce bruscamente la problemática del yo en la teoría y en la clínica. Freud lo anuncia con toda claridad y solemnidad. Dice más o menos, hasta ahora el psicoanálisis se ha centrado solamente en el estudio de las neurosis de transferencia, y de ahí el acento en la teoría sexual. En lo sucesivo, se ocupará también de otras afecciones como la psicosis y las perversiones, cuyo estudio habrá de arrojar luz sobre el yo, sobre la psicología del yo. El yo pasa a ser considerado como un ser fronterizo, sometido a múltiples vasallajes, que acabará escindido en diferentes corrientes. Y es que cuando Freud habla de psicología del yo, hay que entender que se está refiriendo más bien a una
psicopatología del yo. El yo, para que podamos concertarnos, digamos, concentrarnos con él, un pacto así, tiene que ser un yo normal. Pero ese yo normal, como la normalidad en general, es una ficción ideal. El yo anormal, inutilizable para nuestros propósitos, no es por sigo dicha una ficción. En el centrar toda la teoría en torno al objeto y su relación con el yo, la relación de objeto implicaba indefectiblemente una serie de consecuencias que se tradujeron en diversas líneas teóricas que Freud prosiguió hasta el final de su vida y cuya investigación ulterior nos dejó en evidencia. Una de las consecuencias la tenemos en complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños, ya que aparece el concepto de narcisismo primario absoluto, definiéndolo como un estado donde el sujeto dirige su libido hacia sí mismo. Los bebés dirigen su libido hacia sí mismos en un primer momento, pero posteriormente la dirigen hacia las personas. Es lo que Freud llamó amor objetal. Es decir, en un primer momento el infante se elige a sí mismo como objeto de amor y posteriormente a objetos, a las personas. Una concepción de narcisismo diferente a la que había desarrollado hasta entonces y que, entre otras cosas, le permite a Freud anticipar lo que será la introducción de la pulsión de muerte y las relaciones entre estas y el narcisismo. El narcisismo primario absoluto, en el sentido en que Freud lo introduce en complemento metapsicológico, es sinónimo de principio de inercia, desinvestidura, desubjetivación, tendencia al cero, en suma, de pulsión de muerte. Esta regresión narcisista tanática solo puede ser frenada por la necesidad orgánica de la autoconservación y por el deseo inconsciente reprimido, es decir, por lo que algunos años se denominará eros. Este es un mecanismo de defensa primitivo que trata de preservar el yo ideal, el yo placer purificado ante ciertas percepciones traumáticas. ¿Cuáles? La más fundamental y conocida es la de castración. La diferencia de los sexos, pero también hay otras realidades traumáticas que pueden ser objeto de este tipo de personalidad, como la muerte o la pérdida de la idea materna. La desmentida es un mecanismo de defensa que cuando se instaura ocasiona inevitablemente una escinsión del yo, se separa el yo. Una parte del yo desmiente y preserva el yo ideal, el yo de placer, mientras que otra acepta la realidad. Esta forma de funcionamiento, dice Freud, le permite al yo ahorrarse represiones. Por lo tanto, la desmentida se articula con la escinción del yo. ¿Por qué a todos nos gusta estar cerca de una persona segura de sí misma, fuerte y confiada? Una persona así puede ser una persona con una autoestima alta y su influencia puede llegar a ser muy positiva. Pero, ¿qué pasa cuando toda esa seguridad es fachada? ¿Y qué pasa cuando para mostrar esa seguridad recurre al desgaste de la persona que está al lado? Sabrás que estás con un narcisista cuando te encuentres desorientada, confundida o agotada en la relación sin tener una prueba concreta de lo que está pasando. Los narcisistas juegan con la confusión y la incertidumbre, reduciendo a su víctima, porque son víctimas, la gente que los rodea son víctimas, a un estado cercano al delirio. No es raro que los narcisistas utilicen la técnica del gaslighting
o hacer creer que tú estás bien. La depresión y la ansiedad te esperan a la vuelta de la esquina si alguna vez te topas con un narcisista. ¿Se les puede reconocer a tiempo? Es muy difícil, pero manejan muy bien las apariencias. Presta mucha atención a las características que te nombraré a continuación. Se creen mejor que los demás. Él se siente un rayo de luz y de genialidad en medio de un mundo de mediocridad. Es como un camaleón que se adapta a cada circunstancia, muy capaz de mostrarse encantador en un lugar y una crueldad extrema en otro. Carece de empatía y de compasión, y va más allá. No sabe lo que es el sentimiento de culpabilidad y responsabilizará a la otra persona que esté al lado absolutamente de todo. Es manipulador y mentiroso. Como necesita tener el control de lo que sucede a su alrededor, no duda en mentir y engañar para situar a sus víctimas en el lugar que él quiere. No lleva bien las críticas, no es capaz de alejarse de los éxitos de los demás y se muestra como una persona dura e invulnerable. Estas características te pueden servir de guía para reconocer un narcisista, pero si alguna vez estás dudando acerca de si la persona tiene una autoestima alta o es narcisista, recuerda que las personas con autoestima alta son personas vitamina que transmiten vibraciones positivas. Así que déjate llevar por tu intuición. Para tener una idea más adecuada acerca del término en un sentido descriptivo, nos remitiremos al criterio diagnóstico utilizado en la American Psychiatric Association. De los 9 rasgos de personalidad propuestos a continuación, 5 son los indispensables para formular el diagnóstico de una personalidad narcisista. Con 5, la persona ya es narcisista. Primero, tiene tendencia a aprovecharse de todos para sus propios intereses o metas. Segundo, experimenta un grandioso sentido de autoimportancia. Por ejemplo, exagera logros, capacidades, espera ser reconocido como superior sin logros proporcionados a sus pretensiones. Tercero, se siente único o especial y que solo puede ser comprometido por ciertas personas o instituciones que son de alto estatus. Cuarto, está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza y amor imaginario. Quinto, exige una atención o admiración excesiva. Sexto, es pretencioso, por ejemplo, tiene expectativas irrazonables de recibir un trato de favor especial o que se cumplan automáticamente sus deseos, así, rápido. Carece de empatía, que ya lo habíamos dicho, es reacio a reconocer o identificarse con los sentimientos o necesidades de los demás. Octavo, frecuentemente envidia a los demás y cree que los demás lo envidian a él. Y nadie lo envidia, se envidia solo. Y noveno, presenta comportamientos o actitudes arrogantes o soberbias. Reacciona a las críticas con rabia, vergüenza o humillación. ¿Se han encontrado ustedes con personas que tengan estos rasgos? Yo creo que sí, pero hay que detectarlas para que no nos haga daño, ¿verdad? El nivel de sufrimiento en personas con problemas narcisistas es altamente variable. Va desde los que están construyendo fachadas defensivas, de modo que evitan la angustia que les produce su capacidad para obtener las respuestas deseadas en los otros, hasta las personas con rasgos narcisistas más encubiertos, que experimentan mayor ansiedad en el desarrollo de relaciones debido a la naturaleza frágil de su autoestima. Por otro lado, en general se comenta poco sobre el placer que los terapeutas pueden sentir con algunos pacientes organizados narcisistamente, que expresan un deseo desesperado de ser amados y reconocidos, que evoca empatía, admiración y conexión humana. De hecho, es precisamente la capacidad del naturópata en este sentido para ver sus propios deseos y lesiones narcisistas lo que le permite empatizar e identificarse con el sufrimiento del paciente narcisista. Si uno no es narcisista, va a
chocar con el paciente, obvio que hay que atenderlo bien como a toda persona, pero hay que siempre ponerse en el lado de que el paciente es un paciente que tiene un fenómeno de la personalidad, que tiene un trastorno de la personalidad. Los miembros de la generación del milenio viven en un espacio público constantemente conectado, tecnológicamente visibles y autoorientados. Está surgiendo un nuevo yo radical que está formado por lo que queremos que los otros vean, en lugar de cómo nos sentimos realmente. Uno puede recibir validación, elogios y mejora de la autoestima en segundos. Después de presionar enviar o publicar una selfie, sin el beneficio de filtrar nuestras respuestas a través del proceso de reflexión y contemplación. Yo misma me estoy viendo y todo, pero ¿realmente necesito que me aprueben? Lo hago porque quiero, porque me gusta. No lo hago para que me apruebe a nadie, finalmente. La investigación sugiere que hay un lado más oscuro en la cultura de vivir en línea, como acceso generalizado a las redes sociales. No hay tiempo para contemplar el desarrollo del yo en medio de la oleada de todos los estímulos que se reciben. En general, están más interesados de la imagen que reflejan y quizás el aspecto más angustioso de este cambio cultural es lo raro que resulta encontrar a alguien que esté realmente presente cuando está en compañía de otros. La cultura en línea ha alimentado una forma particular de deseo narcisista que puede eludir las complicaciones de la mutualidad en las relaciones de la vida real y gratificar al espectador sin tener que pensar acerca de las necesidades y deseos del otro. ¿Notan como alguien que ustedes conozcan que es así? Yo creo que sí. Los autores presentan una larga lista de modos de relacionarse, tanto de su experiencia clínica como de las investigaciones. Los consideran como temas que emergen en el tratamiento y pueden tener una variabilidad considerable. Una necesidad de suscitar admiración, empatía y validación del otro, negación o prevención de la autonomía del otro, la predisposición a sentir vergüenza y humillación en respuesta a desaires relativamente suaves, denegación de dolor o conflicto asociado con un alejamiento de la realidad, comparación continua entre uno mismo y el otro alimentada por la envidia, idealización de los demás, dificultad para comprender o preocuparse por la experiencia interna de los otros. Es tan importante eso en un naturópata. Es muy importante porque uno tiene que pensar en solo a la persona y tiene que ser muy empático. La intrusión caracterizada por una conducta exhibicionista que invade a los otros. Un sentimiento de ser una víctima del maltrato de parte de los otros, aunque sean pacientes. Encanto inicial seguido por la pérdida del interés en el otro. La persona es muy encantadora inicialmente, pero luego se nota que pierde un interés absoluto por la otra persona. Engaño y deshonestidad junto con el esfuerzo por seducir o engatusar al otro. En general, los hallazgos sugieren la relevancia para evaluar las dinámicas de apego para la comprensión y el tratamiento del narcisismo patológico. La combinación de trastornos de apego y dificultad en la regulación de la autoestima con individuos organizados narcisistamente conduce a problemas con la mentalización. Es decir, no pueden mentalizar la experiencia interna del otro. No pueden. Ahora salgamos un poquito de la clínica y vámonos un poquito al tratamiento. ¿Cómo trataríamos como naturópatas a una persona narcisista? Vamos a tomar dos tipos de tratamiento que van a ser las flores de Bach y un poquito la homeopatía. Vamos con eso. Un dilema frecuente es si decir el diagnóstico al paciente o no. Es algo que uno mucho se encuentra. Con los pacientes más inconscientes de su tendencia a la agresividad,
puede ser útil demostrarles cómo estos rasgos socavan sus interrelaciones. Y se sugiere que una conversación sobre la capacidad de la mentalización que todos necesitamos se pueda desarrollar, puede ser una estrategia muy útil en este caso. Con los pacientes hipervigilantes o vulnerables, es mejor enfocar un problema particular sin asignar un diagnóstico, manteniéndose en una simple explicación sobre cómo nos puede ver los demás, digamos, ¿ya? En ambos subtipos se sugiere evidenciar las vulnerabilidades, ¿ya? Y también las fortalezas, anclando estas luchas del paciente con su autoestima en su historia de desarrollo. Entre los factores cruciales están el establecimiento de la alianza naturopática entre el paciente y la persona que lo está tratando, la identificación de los objetivos específicos de por qué uno va a hacer ese tratamiento de esa forma, proporcionar largos periodos de escucha empática, centrarse en lo que causa angustia en el paciente y lo que le causa angustia a los otros, y validar sus sentimientos antes de confrontarlo. No hay que confrontarlo mucho tampoco, si no va a salir cacando, va a salir volando. Para hacer progresos graduales, ya a pesar de la negación y repudio que pueda tener el paciente. Se debe aclarar, ya que no todas las decisiones provienen de las tendencias narcisistas del paciente. En un momento dado, el naturópata puede hacer más larga una sesión porque es la mejor solución para el problema clínico complejo en general. Por lo tanto, el tratamiento debe adaptarse al subtipo narcisista específico, a las condiciones comórbidas e idiosincrasias de la persona con su trastorno. Algunos pacientes narcisistas aceptarán el tratamiento solo si están en sus condiciones y bajo su control. Eso es importante. Otros pueden abandonarlo abruptamente cuando hay una pequeña ruptura en la empatía con el naturópata o una confrontación sobre algunas de las dificultades en la vida del paciente que son de su propia responsabilidad. Otros pacientes narcisistas pueden estar a la altura de la ocasión y hacer cambios sustanciales. La atención respetuosa en el concepto de la escucha silenciosa con abstención de hacer comentarios intrusivos permite al naturópata comprender la importancia emocional de la autoexploración del paciente, en un modo de que no hay intrusión comprometida en lugar de una versión de la abstinencia analítica clásica, intentando mostrar al paciente que el naturópata es otro, pero que también está realizando un esfuerzo para comprender y contextualizar la experiencia de él. Además, el naturópata a menudo cumple una función crucial de contener los efectos que el paciente no puede tolerar. Ojo con eso, que hay que igual cuando uno habla con alguien así, tiene que tratar de liberarse un poquito porque queda un poquito cargado. Es en el complejo espacio intersubjetivo, ya de las transferencias y cotransferencias, donde se hacen evidentes las luchas intrapsíquicas e interpersonales que los pacientes enfrentan en sus vidas. La diada que forman el paciente y el naturópata está constantemente creándose y recreándose a través del proceso. El punto central de la objetividad del terapeuta o naturópata es conocer cómo se revela con vividos detalles el mundo de objetos internos que experimenta la persona. Por lo tanto, son estos patrones de relación lo que debe ser el núcleo del tratamiento, ya que los pacientes narcisistas tienen enormes problemas para mantener relaciones gratificantes. La transferencia y la cotransferencia se contextualizan mejor
con la recreación inconsciente del objeto interno de la persona a la cual estamos tratando en la relación con el terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo o naturópata en este caso. A través de la presión interpersonal, en el aquí y el ahora del entorno, los pacientes narcisistas intentan imponer al naturópata una forma particular de responder y experimentar. Lo que puede verse como el intento de actualizar una relación de objeto interno que cumpla con los deseos y que está firmemente arraigada en el inconsciente de la persona a la cual uno está atendiendo. El primer problema que se señala es la ausencia de investigaciones aleatorias en tanto a los tratamientos, ya porque el tratamiento de los pacientes con trastorno narcisista ha sido enfocado solo por las teorías psicoanalíticas, ya desde hace varias décadas, con pacientes inconscientes que se mantienen en la sesión, de una manera que hace que el naturópata se sienta marginado. El impacto de la interpretación de la transferencia puede ser casi imperceptible para las personas que uno está atendiendo, experimentando los comentarios del naturópata como una interrupción molesta o una distracción. Uno nunca va a ver que este paciente va a volver. Eso hay que tenerlo seguro. Mientras siguen adelante como si nada se hubiera dicho. En estas situaciones, una interpretación de transferencia puede ser una intervención sin riesgo ni ganancia, sin ninguna. Por otro lado, un paciente hipervigilante puede tener una respuesta devastadora a un comentario que le parece al naturópata extraordinariamente benigno. ¿Y qué pasa cuando uno se encuentra con un naturópata que es narcisista? Veamos, tratamientos con flores de Bach. Vamos a ver precisamente las personalidades dentro de los 12 sanadores más narcisistas del sistema de Bach. Son seguramente, y por este orden, Verdine y Chicory. Los mecanismos defensivos se pueden traducir en primer lugar en Vine y Rockwater, ayudantes. También cobra relevancia al Grimoire. Las heridas profundas del carácter podemos encontrarlas en la desolación de Sweet Chestnut y el miedo a la locura de Cherry Plum. La inadecuación entendida como sentimiento a ser defectuoso de Crab Apple y la impotencia de Large. En el esquema anteriormente dado, aunque no se los mostré, pero es un esquema de flores, los mapas emocionales, personalidad ayudante, se caracterizan a la personalidad narcisista sería Verdine, Rockwater, Vine, Chicory, Heather y Vine. O sea, Verdine, Rockwater, Vine, Chicory, Heather, Vine. Serían como los dos, ¿cómo se llaman? Los dos tipos de uniones de flores de Bach que uno puede hacer. De entre las 19 destaca Beach como un patrón eminentemente narcisista. Beach es la esencia complementaria de Vermeer. ¿Ya? En este esquema de Bach, asimismo Beach está en el mapa emocional de Vermeer, ¿ya? En el esquema del sistema de Bach también. O sea, uno se lleva con el otro. Si vamos al esquema de los 7 grupos, que ese es otro esquema, está el de los curadores y el de los 7 grupos. Sin duda, escogemos el grupo 7, de la excesiva preocupación por los demás. Que aquí cabría cambiar por la excesiva preocupación por sí mismo y venta al otro de que es por él manipulación. Es el grupo del carácter narcisista, también llamado el grupo de los egos fuertes. Vervine, Chicory, Rockwater, Vine y Beach. Merece la pena detenernos en Beach, esencia floral de las 19. Ricardo Orozco
en su libro Flores de Bach, 38 descripciones dinámicas, describe a Beach mencionando para su comprensión al narcisismo como concepto clave. Realmente todas las palabras claves de Beach están en el carácter narcisista: pretenciosidad, arrogancia, agresividad, sentimiento de superioridad, desprecio, rigidez, irritación, rechazo, falta de adaptación, intolerancia, crítica hacia los demás. Si pienso en las personas más marcadamente Beach que he conocido, me viene rápidamente una imagen de una arrogancia crítica, que a modo de coraza trata de evitar a toda costa que la sensación de impotencia, a veces fácilmente se vislumbra, salga al exterior. Y el nuevo manual de diagnóstico diferencial de las flores de Orozco también dice de Beach: si se lo considera como un narcisista, es posible destacar algunos temores básicos, como por ejemplo, no ser reconocido como una persona brillante y destinada a ocupar un lugar glorioso en el mundo. Como cuando los que tienen una tendencia más paranoica fracasan en sus pretensiones. Pueden sentirse perseguidos y creer que los demás se confabulan para perjudicarlos o incluso destruirlos. Si tomamos la crítica como punto de partida de Beach, vemos cómo en algunos casos se expresa como una herramienta de defensa, por lo que podría estar basada en un temor a ser lastimado. En una obra previa, Inteligencia Emocional y Flores de Bach, Rodríguez y Orozco se centran en Beach dentro de la personalidad narcisista, ligada a un estilo que denominan narcisista elitista. Consideran variantes del narcisista Avain, al que llaman el narcisista sin principios, Rockwater, como extensión de Beach, al que denominan el narcisista compensador, y a Chicory, que le reservan el nombre de narcisista amoroso. Como vemos, casi todo el grupo 7 está reflejado acá. Más adelante, en una ponencia que ellos realizan llamada Vervain y Vain, la personalidad antisocial, de Ricardo Orozco en el 2009, nos habla del narcisismo de las personalidades. No en vano, el trastorno antisocial de la personalidad es visto como un caso grave del trastorno narcisista. Finalmente, Ricardo Orozco, en el 2011, en su escrito Large, Querer es Poder, menciona en su usual tono de humor didáctico la sobrevaloración de algunos terapeutas como Vervain, que están convencidos de saberlo todo. Chicory y Heather, que pueden sentirse guiados por alguna instancia superior y imaginada por su propia necesidad de sentirse especiales. Asimismo, a Beach, que se sobrevalora en su narcisismo desestructurado. Así podemos entender la existencia de algunos hipernaturópatas o hiperterapeutas que supuestamente saben de todo y se atreven con todo. Ahora, desde otra perspectiva, se presentan las esencias florales de los rasgos descriptores de la personalidad narcisista también, así como también los mecanismos defensivos, ya comentados y definidos por muchos autores. Las esencias florales elegidas no han de tomarse de manera exhaustiva. Esto es, no son los únicos patrones florales ligados a cada uno de los ítems que voy a nombrar, ¿ya? Pero sí quizá son los más representativos y simplemente los que están seleccionados. Vamos. Primer ítem: supresión de las emociones creando tensiones en el cuerpo. Rockwater y Waterfire. Segundo, negación de las emociones reduciendo la movilidad del cuerpo. Vain, Rockwater. Tercero, bloqueo de la percepción de las emociones mediante la tensión en la base del cráneo que impide sentir el cuerpo. Agrippa. Miedo profundo a sentir las emociones por miedo a la locura. Cherry Plum, Agrippa.
Negación de la tristeza y el miedo para no sentirse vulnerable. Evitar el anhelo o necesidad al alguien para no verse expuesto al rechazo o la humillación. En este tenemos Vine, Vervine, Chicory. Necesidad de control y poder. Vervine, Chicory y Vine. Herida de humillación que sostiene la necesidad de control y poder. Star of Bethlehem. Herida de seducción. Chicory. Sentirse especial, sobrevaloración o exceso de autoestima. Chicory, Vervine, Vine y Beach. Miedo a la intimidad, porque esta requiere dejar el yo al descubierto. Nímulos y Agrippina. Sentimientos profundos de vergüenza, inadecuación y falta de valía. Crab Apple y Large. Otro más, vivir la desilusión como catastrófica. Gentian y Sweet Chestnut. Individualismo excesivo y dificultad de trabajo en equipo. Eso es lo más grave de esto. Las personas tienden a dar la imagen y a decir que pueden trabajar en equipo sin problema, pero siempre tratan de anular a la persona que está al lado. ¿Cuáles son las flores? Impatient, Beach y Vervine. Polaridad, prepotencia, impotencia, ego inflado al ego desinflado, arrogancia y soberbia. Acá tenemos un grupo, Scleranthus, Vervine, Large, Vine, Centauri, Chicory, Crab Apple y Beach. Tendencia de explorar, explotar o usar a los otros. La codicia. Esto se da también en la falta de trabajo en equipo. Vervine, Chicory, Vine. Carencia de empatía, ya lo hemos dicho en hartas oportunidades dentro de este video. Vervine, Vine, Chicory, Beach y Heather. Envidia a otros o cree ser envidiado. Holly. Imposibilidad de asumir lo que vive como imperfecciones del otro. Actitud crítica permanente. Beach y Willow. Tendencia paranoide. Holly. Importa más la imagen que los sentimientos. Relevancia de la imagen física externa. Vervine, Rockwater y Crab Apple. Falta de límites, de capacidad de autocontención y de valores. No tienen moral, definitivamente no tienen moral. Llegan y hacen las cosas, no tienen límites en su actuar. Vervine, Vine, Chicory y Cherry Plant. Dificultad de ver al otro integrado, lo mejor o lo peor a sí mismos. No integran a nadie a sí mismos. O sea, lo integran en un primer momento porque dan toda una idea de que pueden trabajar en equipo con la persona y todo, pero finalmente no. Y tampoco integran las experiencias de la vida. Esclerantos. El enfoque de Heather y Scleranthus, ya sería importante considerar a Heather como un denominador en cuanto a patrón de autocentralismo, como un narcisista, diferenciando en un estilo narcisista más agresivo o masculino, grandilocuente, en el que Vervine, Vine y Beach serían predominantes, también Chicory en su estilo más agresivo, y de presentación del carácter de sobrevaloración, y en la otra polaridad, ya en un estilo más femenino, sensible, estaría entre otras en las personalidades de Nímulos, Gentile y Centauri. En el trabajo con las heridas del niño interior, tendríamos presente a Star of Bethlehem, Sweet Chestnut y Horse. Heather, patrón de carencia afectiva, carencia de haber sido visto como una persona que es en verdad. Vine, aunque no se observe explícitamente esta tipología, ya es una ayudante magnífica para ablandar, para dejarnos sentir el lado femenino, que es nuestro lado emocional. Rockwater, otro ayudante central,
en el tema que nos ocupa en esta sesión, es para trabajar la imagen rígida, idealizada y, en consecuencia, la dificultad de asumir las críticas. Aunque sean benevolentes y no enconarse por ellas en un estado willow. Crab Apple por la vergüenza con la que se puede contactar. Chestnut Bat para potenciar el darse cuenta de sí mismo. Scleranthus para ayudarle a integrar las polaridades y no vivir las experiencias y su propio autoconcepto de todo o nada. Además de la pareja de esencias florales correspondientes. Agrimony le rendirá siempre honestos con lo que siente la persona, ¿ya? Y le ayudará a conectar con el cuerpo. Clematis y Gentian, ya me estoy trabando sola, para cuando el globo idealizado de sí mismo del otro, de una expectativa laboral, etcétera, se resiente. Beach, que ya lo habíamos hablado, porque sabemos que esta esencia que no solo es para la crítica al otro, sino que para la crítica a sí mismo, para esa separación del yo real y el yo ideal. Large, en esta dirección para los narcisistas, más con el contacto con su lado impotente. Y para los que no lo están tan bien al trabajar en su enfoque de las polaridades. Will Rose nos conecta con el amor, pasión a la vida, el amor a lo cotidiano, a lo que el narcisista puede vivir como insignificante y falto de interés, porque no es especial para él. Ahora, salgamos un poquito de las flores de Bach y vamos a estudiar solo un medicamento homeopático. ¿Ya? En el individuo narcisista, el medicamento más semejante es el licopodio. ¿Ya? Y el éxito del tratamiento homeopático depende realmente de la elección del medicamento, definitivamente. La falta de confianza en sí mismo e incapacidad para enfrentarse con el miedo que lo rodea y trata de resolver su conflicto atacando y huyendo. Esta es una de las características del licopodio. Temores que tiene al fracaso, a hablar en público, a estar mal, al encierro, a la muerte. Ser muy soberbio, intolerante a la contradicción, trastornos por cólera, deseo de matar con un cuchillo, eso sale en un libro, carismático pero competitivo, concienzudo y laborioso. Estas personas pueden trabajar horas para lograr ser validados. Ambicioso, envidioso, con adulación o servilismo con el superior. Menosprecio con el subordinado. Ha sido un video largo y faltan, yo creo que muchísimas cosas por hablar de este tipo de personalidad. Pero es bueno tenerla siempre presente para quizás poder tratarla nosotros como naturópatas y saber a qué nos enfrentamos y cómo es la personalidad las demás de las personas que no somos terapeutas, naturópatas, psicólogos, psicoanalistas.